Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar de un tema que a veces es muy conocido en los cristianos, en el pueblo de Dios, pero que a veces son bastante extraños que se predique continuamente en las congregaciones. Viene como un parecido a que los temas del nacimiento del Señor Jesucristo solo se habla en la Navidad y ya todo el año es bien difícil que se toque. Como también los temas de la resurrección solamente en la Semana Santa y ya muy poco se habla de esos temas. Como el tema que vamos a hablar hoy, esperando su venida. Nosotros como cristianos estamos esperando la venida de nuestro Salvador. Vamos a tomar un maravilloso versículo en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Vamos a tratar de correr debido a la amenaza de la nieve, esperando salir bien con el tiempo. San Lucas, capítulo 21, versículo 28. El Señor Jesucristo nos dice en su soberana palabra: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vamos a orar. Padre, una vez más, damos gloria, honra, alabanza a tu santo nombre, porque nos da la oportunidad, Señor, en medio de tanta dificultad, nos das la oportunidad de venirte a alabar de manera congregacional, de darte gloria. Padre, a pesar del clima, aquí está tu pueblo y oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea un bálsamo, sea una medicina para restaurar, para despertarnos, no solamente a los que están aquí presentes, sino a los que están escuchando esta predicación en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué podemos oír de lo que está sucediendo? El Señor Jesucristo, en el versículo 25 de este mismo capítulo 21 de San Lucas, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Hemos visto últimamente eclipses solares, eclipses lunares y otros acontecimientos que están como preocupando. Y dice: y en la tierra angustia de las gentes, confundidas
a causa del bramido del mar y de las olas. El día de ayer, en varias regiones del Océano Pacífico, por un volcán submarino que flotó. Los satélites captaron cómo se veía el humo y el agua causando erupciones. Hubo alarma de tsunami en lugares de Australia, de Nueva Zelanda, en Chile, en el Pacífico de Estados Unidos, California y otros estados. Y esto, hermano, quiérase o no, tienen que sonar las alarmas para evacuar a las personas que estén más expuestas. Y por eso dice la Escritura que esto traerá en la tierra angustia a las gentes, a los seres humanos, no a los animales. Porque esto, hermano, tiene a las personas confundidas por las cosas que están pasando. Y el versículo 26 dice, desfalleciendo, oiga bien, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hemos visto, hemos oído, y la pregunta es, ¿qué más vendrá? ¿Qué cosas estarán por venir? Hemos hablado bastante de la pandemia y muchos hicieron planes. Muchos creyeron que tenían el futuro por delante todo despejado. Pero hay noticias que sorprenden. Leí una noticia en esta semana de una joven modelo de Brasil, su madre famosa, y ella de 18 años, con todas las prevenciones, las aplicaciones de las vacunas, dice que le dio el virus y debido al virus le dio una trombosis y esta la llevó a la muerte. Por eso les decíamos a los hermanos ayer en el ayuno de lo que dice Jeremías en el capítulo 9, 24 y 25. ¿En qué realmente se tiene que alabar? Que no se crea el valiente en su valentía. No estamos vivos ni estamos glorificando a Dios solamente porque hayamos tenido el instinto de quererlo hacer. Filipenses 2:13 dice, Dios es quien en vosotros hacía el querer como el hacer. Él lo pone. Y qué bueno que hemos obedecido. No estamos vivos por la vacuna, aunque nos haya ayudado mucho. Gracias a Dios por eso. Pero ha sido Dios quien ha preparado el terreno. Y acerca de su venida hay temor, hay aflicción. Dicen los especialistas en las enfermedades psicosomáticas que los medicamentos por los problemas emocionales se han multiplicado, las ventas y los precios. Hermanos, realmente Dios ha sido bueno para que en las congregaciones se predique el aliento, la fortaleza, las promesas de Dios para que estemos seguros qué y quién y cómo es Dios para su iglesia. En el versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Como dice
Mateo 24, que se acerca una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Por eso, amados hermanos, el Señor ha preparado a su iglesia con un mensaje para que estemos definidos, para que estemos pendientes en todo momento, en todo instante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantar la mirada, estar listo, avispados, porque dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo, seguro de que Dios le había revelado esto, lleva este mensaje alentador, escrito a los cristianos que estaban en Tesalónica. Y este mensaje tiene que estar en el corazón y en la mente de cada cristiano, de cada familia cristiana, de cada padre cristiano, de cada hijo cristiano, porque el Señor está cerca. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya partieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando se muere un familiar, el que no es cristiano, te fuiste y no te volveré a ver. Hermano, ese vocabulario no debe de caber en el corazón de un cristiano cuando se ha muerto su padre, su madre, su hijo, que también es cristiano. La Biblia dice que nos vamos a volver a ver. No porque sea una teoría, sino porque la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos pasado de muerte a vida por el poder del evangelio, por el poder de la gracia, por el poder de la transformación, por el poder de aquel que murió y resucitó para gloria de nuestro Padre y nuestra, creyendo en Cristo Jesús. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Perdí a mi papá, dicen algunos. Perdí a mi mamá. No, Señor, no hemos perdido nada. Porque si creemos a esto, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir nos es ganancia. Alaba al Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Esa es la dicha, esa es la bienaventuranza. Ese es el gozo de ser cristiano. Cuando llegamos a entender esto, allá en el Coliseo Romano, donde se echaban los creyentes, los cristianos, a los leones, dice que recibían a los leones cantando porque tenían esta esperanza. Cuando los iban a quemar vivos, dice que adoraban a Dios porque ya eran segundos que les quedaba para estar con su Dios. Así que, hermano, nosotros a veces por tonteras nos deprimimos, por dificultades peleamos hasta por cosas económicas, por cosas materiales o por resentimientos de la gente. A veces por nada nos resentimos, por nada renegamos. Y hablamos, hermano, como que si fuéramos inconversos. No hay ¿qué le puedo decir? Una convicción. Una convicción. A veces por las contiendas, por las peleas y por las inconformidades, a veces andamos amargados. Andamos una cara, hermano, como que si no conociéramos a Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y no, como que si no leemos y como que si no entendemos.
Por eso dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra mía, no es palabra de psicólogo, no es palabra de científico, no es palabra de dictador. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Y quién es el Señor? El Dios Todopoderoso, el que nos creó a su imagen y a su semejanza, el que creó todas las cosas y que también juzgará al mundo con justicia. Por eso dice en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir antes que los que ya durmieron en el Señor. El Señor no va a venir primero por los vivos, sino que viene, hermano, por todos los que murieron en Él y por todos los que le esperamos. Por eso el tema de hoy es esperando su venida. Esperando su venida, despiertos, atentos en todo instante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Cuántas personas que murieron hace cientos de años? 500 años, 800 años, 1500 años. Van a ser resucitados. Y vamos a ser levantados en el mismo instante, porque dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. Siempre. Cuando uno es niño, siente que los años, va todos los días a la escuela. Yo me acuerdo que ponía la primera fecha en mi primer grado, 1966. 10 de enero, 11 de enero y así, escribiendo. Pero ya cuando uno está viejo, siente que enero se fue, vino diciembre, se fue, viene otro enero, se fue. Y uno siente que van así. El domingo anterior que estábamos bautizando niños que yo casé a sus padres hace 25 años. Otros que la mayoría los presenté. A veces me daban ganas de llorar y ver a estos muchachos ya bautizándolos. Y yo dije, y si Dios me tiene 15, 20 años más, estos van a estar casados. Y si estamos en esta iglesia y Dios me da fuerza, voy a poner un banco ahí arriba para que me vean solo el pescuezo ahí. Viejo. Hermanos, pero aquí me está diciendo la Escritura que por haber creído en Cristo, cuando Él venga, nos viene a traer para que estemos, recibamos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor por la eternidad, hasta la eternidad, en esa patria gloriosa y bendita. Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. Todos. Leí una noticia en un periódico de una aparente asociación sin fines de lucro. Se llama Alcor Life. Y estos aparecieron a principios de los años 70, según la noticia en el periódico. Y dice que estos están vendiendo unos programas debido al
aceleramiento de la ciencia y de la tecnología. De ver cómo va la ciencia, dicen ellos, es probable que los científicos, en cuanto a la medicina, le puedan devolver la vida a las personas que fallezcan de paro cardíaco. Y dice que en el contrato no van a llamar a la funeraria ni que el hospital lleve o los de la morgue vayan a recoger al difunto. Lo que ellos quieren es que si fue declarado muerto, ellos llegan con su equipo y luego le hacen un proceso en la sangre y en vida le dicen al que va a fallecer y a los familiares que lo vistan con la mejor ropa que pueda tener, con el mejor traje, con la ropa que ellos quieran ser despertados. Y los ponen en una temperatura de 100 grados bajo cero. Imagínense. Pero ahí dicen que solo tienen que ser personas que hayan muerto de paros cardíacos. No pueden comprometerse con personas que hayan tenido derrame cerebral, que hayan tenido otras enfermedades en sus órganos. No quieren a los diabéticos. Entonces dije yo, ¿para qué sirve pagar? Prefiero la oferta de mi Padre Celestial. Porque todos que hemos muerto en Cristo, cuando Él venga, si estamos muertos, Él nos resucitará. Él nos resucitará. Él nos resucitará. Y no vamos a necesitar que nos pongan la mejor ropa. Aunque lo entierren con un camisón. Porque aunque lo entierren con la mejor ropa, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Aleluya. Versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que nos entierren desnudos, nos entierren medio vestidos, bien vestidos. Dios nos tiene un traje de lino fino, puro y resplandeciente. Que hermanos, el Señor con su palabra está diciendo acá las cosas. ¿Cómo vamos a ser levantados en su venida? ¿Y cómo va a ser cuando la iglesia esté en esas bodas gloriosas en la patria celestial? ¿Qué va a estar pasando? Hay un versículo que no lo leímos en el capítulo 21 de Lucas y es el versículo 27. Cuando nosotros estemos ahí en el cielo, dice la escritura, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. En la primera, cuando Cristo venga por su iglesia, dice que sonará la trompeta, oiremos la trompeta y seremos levantados. Pero aquí está diciendo acerca de
la venida, cuando Él venga a hacer juicio a la tierra, dice que el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gran gloria. De esto habla Daniel en el capítulo 7, versículo 3 en adelante, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y dice la escritura: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es impresionante cómo los satélites captaron esa erupción volcánica en las profundidades del Pacífico. Y esos mismos satélites van a transmitir las señales en todos los continentes. Le va a caer la alarma ahora que ¿quién no anda un celular? Nosotros tenemos un programa de esas camaritas de la iglesia que dice quién entra, quién sale y lo que está pasando en los alrededores. Muchos de ustedes tienen eso también. Y cuando Cristo aparezca en esa venida, hermano, sonarán las alarmas de aquello que se cumplirá, habiendo sido anunciado por el profeta Zacarías, que dice lo siguiente. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando aparezca el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes, para enjuiciar a las naciones de la tierra, para decirles: mía es la tierra, mío es todo lo que he creado. Porque al irse la iglesia, quizás al no estar predicándose el evangelio, la humanidad va a creer que va a estar en su mundo, en su salsa, como Pedro por su casa, como dice el dicho. No, Dios puso todo. Él seleccionó la materia prima para seleccionarnos y crearnos a su imagen y a su semejanza. Y a resurrección de vida, dice la palabra, los que hicieron lo bueno. Y a resurrección de muerte, los que hicieron lo malo. Por eso la predicación del evangelio, hermano, es para prestar atención, para vivir la palabra conforme tenemos que vivirla. Pondrá su pie en el monte de los olivos. Estaba buscando la información de la distancia del monte de los olivos al huerto de Getsemaní. Y dice que dependiendo la ruta que se tome está entre 5 y 6 kilómetros. Y sabe que al huerto de Getsemaní llegó la turba de religiosos, de políticos, dirigidos por Judas. Y el Señor le pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy, dijo él. Y de ahí se lo llevaron para mofarse, para burlarse, para escupirle su rostro, para golpearlo, para decirle a aquella autoridad que le dijo: yo que soy rey, ¿no me dice quién eres tú? Y dice que el Señor callado. Pero cuando Él se manifieste en esa gloriosa venida, entonces dice que lo mirarán todos aquellos que le traspasaron
y harán lamentación por él. ¿Por qué no le creímos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos amados, sé que hay mucha aflicción y muchas razones para que la gente pueda entrar en pánico. Pero grabémonos en el corazón y en la mente de eso que dice San Lucas capítulo 21 versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, erguíos. Que no lo domine la aflicción, que no lo ataque la depresión. Hay que erguirnos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pronto será su venida. Él viene porque Él es fiel a su palabra y se hará como Él lo ha anunciado. Por eso hay tantas porciones que se las estamos dedicando a la iglesia cristiana Canaán. Amados hermanos, dice Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecernos, hay que animarnos. Por eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4 versículo 18, que nos demos ánimo los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El mensaje que él está diciendo. El mensaje que él está diciendo. En Hebreos capítulo 10 versículo 35 dice el apóstol: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Los que tenemos la confianza en el Señor tenemos grande galardón, un premio incomparable. ¿Y cuál es este galardón? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es esa promesa? El ánimo se puede menguar. El conformismo nos puede desorientar. Las calumnias pueden decir cualquier cosa en contra de nosotros y eso nos puede desanimar, pero la palabra de alerta dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No tardará. Pedro escribió diciendo: hermanos, cuidado con desanimarnos, porque quizás haya gente tanto tiempo que hablan de esas promesas y no ha pasado nada. ¿Y qué de los que ya se murieron? ¿Qué de los que ya se murieron? ¿Qué de esos pobres que tienen una falsa esperanza, que creen que la ciencia los va a resucitar cuando haya vuelto el conocimiento? Eso no va a pasar nunca. Hebreos 9:27 dice: escrito está. Ahí en el capítulo antes que estamos leyendo, escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito en Hebreos 9:27? ¿Qué es lo que está escrito? Que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y si viene un juicio, estos que tienen falsa esperanza, ¿quién los va a resucitar? Nadie. Hay una religión que hablan de la reencarnación y hablan de las diferentes vidas. Mentira del diablo. El que se murió, se murió. Si está en Cristo, está esperando que Cristo lo levante. Pero el que se murió sin Cristo está esperando el momento para que sea lanzado al lago de fuego, dice la Biblia. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Una vez me invitaron a predicar a una vela y me dice uno de los parientes del muerto, me dice: hermano, yo sé que usted es un poco pesadito y bien literal, pero no queremos que hable del infierno, entonces no predico, le dije.
porque yo iba a predicar para los vivos, porque quién sabe a dónde está. Era un bolo el que se había muerto. Y le dije que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero es que a veces hay predicadores que suben al cielo, lo bajan del cielo y quizás para alegrarle el corazón a los vivos, pero si están igual y cuando se mueran, ¿para dónde van? Al mismo lugar. Yo le dije a un amigo, convertite a Cristo, rendite a Cristo, porque aquel que le pegaste de balazos y se fue borracho al infierno, allá te va a estar esperando y allá te va a trabonear y te va a pegar más balazos de lo que vos le diste a él. Le dije, no me aflijas, me dijo. No, ¿y qué te voy a decir? Pues le digo, como que ya se torció el sermón, ¿verdad? Aflijámonos, hermano. Si estamos bien, demos gloria a Dios. Bendigamos el nombre del Señor siempre. De la manera, dice literalmente Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres. No dice para los monos ni para los gorilas. Para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la palabra del Señor. Hermanos, pero aquí en la otra parte que hemos leído de Hebreos, para la iglesia, para el pueblo del Señor, dice, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que tenemos convicción, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando el pecado nos persiga, digamos, Cristo murió por mí, mi alma le pertenece al Señor, Cristo pronto viene, la muerte me puede sorprender, voy a esperar en el Señor, me voy a gozar en el Señor en toda tribulación, en toda prueba, porque estoy esperando al que ha de venir pronto, al que ha de venir pronto, al que ha de venir pronto, al que ha de venir pronto. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.